Villa, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Vaya que si dejaste la víbora chillando con este hilo de Twitter. Sí, querido Vicente Público, buen día. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque conozco este mundillo de la literatura y en el mundillo de la literatura, pues bueno, siempre se dan estas asociaciones, lamentablemente, de grupos, de equipos y yo sé perfectamente que Brenda Lozano forma parte del grupo de Jorge Fernández. Entonces eso me llamó la atención sobremanera porque dije, bueno, si este personaje está siendo depuesto por señalamientos de misoginia y es amigo y es protector y es gurú Jorge Fernández de ella, entonces ahí hay un problema porque en realidad no solamente suscita sospechas, sino, pues bueno, ¿qué está ocurriendo ahí? A este sujeto lo corren, pero deja ahí a su alumna, a un personaje, pues acusadamente anti-López Obradorista. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, a mí me llama la atención que pues esta escritora haya encabezado desde lejos, porque pocas veces ha participado físicamente en las marchas del feminismo, pues bueno, ha escrito desde las páginas del País, del periódico español, que el gobierno del presidente López Obrador, pues bueno, es antifeminista, no le importan las mujeres, está haciendo recortes brutales en cultura, en ciencia, etcétera. Todo esto que ya glosaste y que circuló en las redes sociales. La misma gente de su equipo, de su grupo, digamos, de su grupo de escritores y escritoras, la cuestionó. Dijo, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que se dice feminista esté ahora trabajando o haya aceptado el puesto de un gobierno al que ha señalado de tirano, de dictador, y cuya cabeza pues es el presidente de la República, y ese presidente de la República pues se llama Andrés Manuel López Obrador? Entonces, si este gobierno encabezado por López Obrador es antifeminista y Brenda Lozano se ha declarado y ha escrito a favor de ese feminismo y en contra de este proyecto de gobierno, de este proyecto de transformación, entonces ahí hay una incoherencia brutal, porque el feminismo es un movimiento político, es un movimiento social y tiene una teoría filosófica y política que la respalda. Es una perspectiva, en cierto sentido, pues muy sólida. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una lucha frontal en contra de todos los abusos que se han cometido históricamente en contra de las mujeres, en contra de las exclusiones. Y ella dice que el gobierno de López Obrador y el gobierno en general de la izquierda representa un proyecto antifeminista. Hay gente que en las redes sociales ha dicho, bueno, se trata de que el gobierno trabaje con pluralismo. Yo creo que no se trata de pluralismo, yo creo que se trata de otra cosa. Cuando tú entras a trabajar o a colaborar en un proyecto determinado, un proyecto político, un proyecto social, un proyecto laboral, tienes que estar convencido de que donde vas a participar, donde vas a colaborar, pues te agrada, te gusta, vas a enarbolar el estandarte de ese proyecto, sea el que sea. No se trata de un asunto ni de pluralismo, ni de cesarismo, ni de dictaduras, ni de aplaudidores. Alguien decía por ahí, bueno, entonces se trata de que en el gobierno exista solamente aplaudidores. No, esto es ceder a conceptos muy básicos. Aquí el respeto entre un trabajador, entre un funcionario, tiene que ser bidireccional.
Es decir, yo estoy aquí en Sin Censura y si te miento la madre, si te pendejeo, si me burlo de ti, salgo con un meme aquí caricaturizándote o diciéndote, faltándote al respeto, entonces tú vas a decir, vete a la goma, no estás convencido, pero si yo estoy dando a conocer que tú, pues bueno, tienes un lado oscuro y no comparto tu punto de vista, ni tu trayectoria, todo el tiempo estoy criticándote, pues me vas a decir, no se trata de un asunto de inclusión, no es un asunto pues de dictadores y de liberales. Esta escritora, más allá de sus filiaciones estéticas dentro del ramo de la literatura, que están, pues bueno, enraizadas en este grupo y que va a ser precisamente el que lleve a Madrid a promocionar, es muy preocupante, porque ella tiene la perspectiva de que el gobierno de la Cuarta Transformación es autoritario, que está caracterizado por un líder con gestos y tics patéticos. Eso es lo que piensa ella. Así lo vemos en sus memes. No se trata de libertad de expresión, no se trata de un asunto, pues bueno, ni siquiera laboral. Hay que matizar una cosa, Vicente. A esta narradora, a esta ensayista, sus allegados tratan de defenderla diciendo, bueno, está aceptando un puesto para cambiar las cosas. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera va a cambiar las cosas desde ahí? No, yo no veo que ella haya aceptado un puesto en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, que haya aceptado un puesto en el Instituto de las Mujeres. No veo que ella vaya a colaborar en ese proyecto, que sería, en todo caso, pues la defensa, ¿sí? Para prevenir y para erradicar la violencia. Yo no veo que ella haya sido designada en el CONAVIM, por ejemplo, no la veo en ese tipo de trabajo. Yo la veo como becaria, como que le va a dar seguimiento pues a la línea que tenía Jorge Fernández, porque además, y para colmo de todo, Jorge Fernández ayer sube una fotografía en su cuenta de Twitter y prácticamente la unge y dice, te felicito, vas a heredar a un gran equipo, etcétera, la colma de lisonjas. Adicionalmente, como tú dices, bueno, pues sale hoy León Krause y dice, fue mi alumna. Entonces, ahí está tratando de ayudarla, no me ayudes, compadre, diría la frase hecha. Aquí lo más preocupante es que hay gente que dice, bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Pero ¿cuál sería el beneficio de la duda? Porque ella ha estado publicando constantemente sus artículos en El País y está hablando siempre de los feminicidios en tiempos de López Obrador. Así dicta una de sus últimas consultas ahí. Está diciendo que el movimiento feminista es la más fuerte oposición de México en contra del gobierno dictatorial de López Obrador. Y eso lo dice hace mes y medio. Hace mes y medio estaba completamente en contra de este gobierno, pero pareciera ser que 166,000 pesos, que es lo que gana el agregado cultural y director de la Casa de México en España, pues la hacen cambiar de parecer con la mano en la cintura. Entonces no estamos hablando de claridad, no estamos hablando de lealtad a un movimiento. Esto pone en duda no solamente su trabajo como escritora, sino además, desde mi punto de vista, su trabajo en pro, digo entre comillas, de la vindicación de los derechos de la mujer. Entonces, a ver, se es feminista y se acusa a un gobierno de ser dictatorial, de ejercer la tiranía, de oprimir la libertad de expresión, y mes y medio después, digo, voy a trabajar por él, pero ni siquiera
dentro de los marcos institucionales que me permitirán a mí luchar contra ese rol del patriarcado, hacer una crítica a la visión androcéntrica que ella está acusando, sino pues un asunto cultural y pareciera ser, insisto, un asunto de becas. Entonces, aquí hay que hacer una crítica pues muy grande, porque va más allá de los estereotipos de escritores de izquierda, escritores de derecha, va más allá de todo este asunto, porque aquí se está tratando de que ya la gente está viendo a todo mundo, Vicente. Entonces, si tú me dices, bueno, Ricardo, pero tú trabajabas con Enrique Krause y después, ahora, eres proclive o apoyas a la Cuarta Transformación, sí, señor, pero a mí nadie me descubrió, a mí nadie me evidenció, no salieron mis contratos con Coppel, ni mis contratos con Enrique Krause, ni nada de eso. Yo salí asqueado de ese lugar y hubiera podido seguir tan campante ahí, pero como me dio asco estar en ese cochambre, salí y di a conocer todo lo fraudulento que son estos grupos y que lo han sido desde siempre. Pero aquí, y también es algo que a mí me tiene particularmente preocupado, es que ella no ha hablado. Si sus defensores están diciendo que ella merece el beneficio de la duda, bueno, que diga, de un mes y medio para acá ya cambié completamente de visión, ya no creo que Claudia Sheinbaum sea alguien que está oprimiendo al movimiento feminista, o sí lo creo, pero voy a trabajar no ahí para cambiar las cosas, sino en Madrid. A mí me parece una incongruencia brutal, porque yo no veo que ella diga, voy a estar trabajando en estudios de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo no veo que ella esté diciendo, voy a llegar y voy a impulsar una agenda feminista para que estos nuevos ideales ya tengan un mayor énfasis dentro de este gobierno. No, yo lo que veo es silencio rotundo, no veo que haya una articulación. A mí me parece, dicho en términos burdos, que la agarraron con las manos en la masa, y bueno, ahí están los resultados. No es feminista, o no parece serlo, no solamente desde nuestro punto de vista, sino incluso dentro del punto de vista de la misma gente que estuvo trabajando a su alrededor y respaldándola. Entonces, esto habla también pues de una falta de vigilancia en el recurso humano que se está contratando. Porque si yo estoy encabezando una transformación pacífica, una transformación que vaya a cambiar el punto de vista del beneficio a las élites, no voy a contratar para este trabajo a alguien que ha vivido en la élite y que se ha beneficiado de todo eso. Entonces, a mí me parece esto brutal, porque no ha incomodado al gobierno, lo ha criticado desde un punto de vista tendencioso. Hay que revisar todos los artículos que aparecen en el país, y que yo creo que no le va a dar tiempo a esa publicación española de bajarlos todos, así como no le dio tiempo de bajar los tweets y los memes donde está criticando de una forma terrible. Ni siquiera es una crítica, como dice, para constructiva, no lo es. Es una crítica completamente visceral, es una crítica tendenciosa, pero es muy preocupante, insisto, porque aquí ya no se trata de aplaudidores y no se trata de avalar en todo el proyecto en el que estás trabajando, pero sí, desde luego, creer en el proyecto en el cual tú te estás adhiriendo. Y si no crees, entonces
como dicen algunos comentarios en la red social, pareciera ser que se trata de un vividor. Oye, maestro, y también veo que andas con todo, con todo mi respeto te lo digo, qué chingón que estés publicando estos reportajes especiales en Regeneración MX, que no se puede perder la gente que nos está viendo y escuchando, este reportaje especial en el que exhibes cómo la Secretaría de Educación Pública, la SEP, pagó 4 millones de pesos anexos para adoctrinar durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Héctor Aguilar Camín recibió contratos millonarios en diferentes secretarías e institutos del gobierno federal. Durante la administración calderonista, uno de los mejores clientes del propietario y director de la revista Nexos fue la Secretaría de Educación Pública. Pues no se le quitó la mañita de ver hacia el poder, de estirar la mano hacia presidencia y hacia las dependencias del gobierno a Héctor Aguilar Camín cuando se fue Carlos Salinas de Gortari, maestro. No, al contrario, se le agudizó. Y fíjate que yo, este trabajo que publiqué en Regeneración MX, me parece, bueno, yo diría interesante, pero no tanto por lo que digo yo, sino por lo que dice la persona, la fuente a la que entrevisté, que estuvo trabajando como editora en esta compañía de Aguilar Camín, porque nos revela algo muy interesante sobre la perspectiva que tiene Aguilar Camín. En este reportaje, además de dar a conocerle al público lector que este señor recibió 4 millones para, como tú bien dices, pues implementar una especie de taller que tenía en realidad el objetivo de, pues, de inocular un tipo de visión que tenía que ver con el grupo Nexos, era pues una escuela de adoctrinamiento. Y era una escuela de adoctrinamiento muy parecida a lo que sacamos ayer, que tenía que ver con los círculos de lectura y con los talleres literarios. Ahora, más allá de que este señor haya recibido contratos millonarios por adjudicación directa, que haya trabajado cobijado por los poderes del PRI y del PAN, desde Carlos Salinas de Gortari y todos los que le siguieron, lo que nos revela pues la entrevista que viene en la segunda parte del reportaje es que este sujeto tenía un problema de resentimiento, porque nos revelan que él fue abandonado por su papá. Héctor Aguilar Camín fue abandonado por su padre y reaparece 36 años después y nos relata este entrevistado que todavía está en el radar del Grupo Nexos y por eso le ponemos ahí. Es Luis, sí, se llama Luis, pero no es N, es Luis N, porque él quiere resguardar su identidad porque todavía está en el radar y nos revela cosas muy interesantes. Nos dice que la familia de Héctor Aguilar Camín tiene orígenes cubanos. Imagínate, Héctor Aguilar Camín es uno de los grandes críticos de Fidel Castro y de la dictadura, pero su mamá es cubana y su mamá viene con sus 5 hijos a la Ciudad de México y abandonados por el padre, se ven en la necesidad de convertir la casa donde viven en una casa pues donde llega gente y se queda por algún tiempo. Entonces, esto crea un gran resentimiento, de acuerdo con la versión que nos da este personaje, en Aguilar Camín, y se convierte, fíjate nada más, en una suerte de aspiracionista. Entonces, se quiere convertir también en un mandarín, y esto es muy interesante porque nos hace mucho sentido en todo el proyecto de Aguilar Camín. ¿Qué quería Héctor Aguilar Camín? Bueno, Héctor Aguilar Camín quería convertirse en un mandarín, en un personaje que inoculara un tipo de visión
que tergiversara la historia a favor del grupo para el que trabaja, pero sobre todo a favor de sí mismo. Es decir, nos revela a un personaje narcisista, muy complejo, que le interesa muchísimo el dinero, le interesa el poder cultural, le interesa el mandarinato intelectual, y bueno, como decía George Orwell en 1984, el que controla el pasado controla también el futuro, y el que controla el presente controla el pasado. Entonces, es muy interesante, insisto, no solamente por lo que nosotros damos a conocer sobre estos contratos y el dinero y la feria que se metió, sino por la parte psicológica y sociológica que tiene este personaje, pues ya vemos, muy resentido y la verdad muy espeluznante. Así es, y cómo no, pues si se le quitó de mamar de la chichi del gobierno, ¿cómo no ha de estar encabronado toda esta caterva de cabrones, maestro Ricardo Sevilla? Yo voy a pedirle a la gente que lea el reportaje especial que publicas en Regeneración MX y que obviamente continúen apoyando los esfuerzos independientes, que te sigan apoyando en redes sociales. ¿Por qué no cerramos con eso, maestro? Claro que sí, muchas gracias, querido Vicente. Síganme, por favor, en las publicaciones que damos a conocer, que hacemos pues con muchísimo esfuerzo este periodismo independiente en Regeneración MX, y por favor en todas las redes que tenemos, Twitter, YouTube, etcétera, y en mi cuenta de Twitter, @Sevilla Crítico, y en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego aquí en La Familia Sin Censura, que pues bueno, vamos a tratar de seguir develando toda esta noticia, aunque ya estemos muy manchados, pero es necesario dejar llorar, chillar, patalear, no patalear, pero tiene patas, a esa víbora. Querido Vicente, un fuerte abrazo y nos encontramos mañana. Muy bien, estamos al pendiente, maestro Ricardo Sevilla. Muchas gracias por hablar en este espacio libre como el viento, sin censura.